Muy buenos días a todos y a todos los asistentes. Les damos la más cordial bienvenida a este evento para dar a conocer los principales resultados de la evaluación inicial de la Estrategia Aprende en Casa 2021. Con esta evaluación, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, continúa los esfuerzos para contribuir al diseño e implementación de acciones de política para la atención a los retos y afectaciones de la pandemia por la COVID-19 en el acceso al derecho a la educación en México. Para este evento contamos con la presencia del investigador académico integrante de la Comisión Ejecutiva del CONEVAL, el doctor Guillermo Cejudo. También tengo el gusto de presentarles al secretario ejecutivo del CONEVAL, el doctor José Nabor Cruz Marcelo, así como a la maestra Karina Barrio Sánchez, coordinadora general de evaluación. Agradecemos de manera especial la presencia del doctor Juan Ramón Flores Gutiérrez, director de Comunicación Social, el doctor Juan José Sandoval Rodríguez, director de la Estrategia Aprende en Casa, el licenciado Rafael Flores Mendoza, jefe de la oficina de la Secretaría, y de la maestra Yosadara Franco Luna, coordinadora académica de la Subsecretaría de Educación Básica, que nos acompañan el día de hoy por parte de la Secretaría de Educación Pública. Para iniciar este evento, cedo la palabra al doctor Guillermo Cejudo Ramírez, consejero académico del CONEVAL, quien nos dirigirá un mensaje de bienvenida. Muchas gracias, Carolina. Muy buenas tardes a todas, a todos. A nombre de la Comisión Ejecutiva de CONEVAL, de mis colegas investigadores académicos y del equipo completo, quiero dar la bienvenida a esta presentación de la evaluación inicial de la Estrategia Aprende en Casa 2021. Y quiero empezar agradeciendo a la Secretaría de Educación Pública el interés, la disposición, la colaboración y el entusiasmo mostrado para realizar este trabajo conjunto, que creo que es algo que debemos enfatizar. Esta no es una evaluación hecha de lejos, desde el escritorio, sin contacto con los operadores y la realidad, sino exactamente lo contrario. Creo que lo más destacable de este proceso es que la SEP y el Consejo logramos establecer una estrategia de colaboración para poder tener estos dos documentos, una caracterización de la estrategia Aprende en Casa y un conjunto de elementos que permiten tener información estratégica para el regreso a clases en México. Esto ha sido posible desde luego por ya lo decía, la buena disposición de la Secretaría y por el talento de sus funcionarias y funcionarios y por el trabajo arduo del área de evaluación de CONEVAL. Y hay, además de esta colaboración, un elemento adicional que me parece muy importante destacar, que es el esfuerzo extraordinario que se realizó para tratar de obtener información por parte de los actores del sistema educativo. La información no solo proviene de documentos y reportes, sino de elementos que permitieron, incluida una encuesta que permitió tener información de primera mano de cómo el magisterio y la comunidad escolar vivieron el proceso de implementación de la estrategia Aprende en Casa y conocen los retos hacia adelante en materia del regreso a clases. Y desde luego el punto en el que se presenta este documento es de doble relevancia. En primer lugar, porque ya se tiene información sobre lo que ocurrió. Esta caracterización es posible debido a la posibilidad de contar con datos y detalles de cómo fue implementada esta estrategia, pero también es un momento oportuno porque el regreso a clases, eso me parece muy importante destacarlo, no es un momento. No es el hecho de abrir una escuela o empezar una actividad en el aula, sino que es un proceso que, como se explicará hoy, involucra muchísimas decisiones para no solo tener un diagnóstico claro de la situación en la cual este regreso a clases ocurre, sino también para el despliegue de estrategias como las que se proponen en este segundo documento acerca de lo que tiene que hacerse para compensar los rezagos y asegurar que el derecho a la educación de todas las niñas, niños y adolescentes está garantizado
por el Estado. Así que, pues sin más, reitero la bienvenida en nombre del Consejo y el agradecimiento a la SEP. Ojalá que este documento propicie buenas discusiones, sirva como lo ha estado sirviendo durante el propio proceso para plantear buenas preguntas y generar ideas para la toma de decisiones, y que sea un elemento que se una a otros para continuar esta colaboración entre ambas instituciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Guillermo Cejudo, por sus palabras de bienvenida. Ahora cedemos el micrófono al doctor Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval, quien nos presentará los principales resultados de la evaluación inicial de la estrategia Aprende en Casa 2021. Muchísimas gracias, Carolina. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Aunque sea virtualmente, sean muy bienvenidos al Coneval en este evento tan importante que a los que les hemos convocado en cuanto a la divulgación de estos dos documentos analíticos que damos a conocer el día de hoy. Y como suelo hacerlo, antes de comenzar la presentación formal, deseo felicitar y reconocer a parte del equipo del Coneval que estuvo involucrado en la elaboración de estos dos documentos. Del área de evaluación, a Sandra Ramírez García, Andrea Karenina Torres Guasman, María Luisa Monroy Merchán, Andrea Guadalupe Espinosa Borguete, Oscar David Mejía Arias, Carolina Maldonado Carreño y Alice Saí Martínez Treviño, así como a la maestra Karina Barrios. Todos ellos nuestro reconocimiento y nuestras felicitaciones por este gran esfuerzo y este gran trabajo que se ve materializado en los dos productos analíticos que damos a conocer el día de hoy. Obviamente también agradecer a los colegas de la Secretaría de Educación Pública, a los que están con nosotros el día de hoy, así como a todos aquellos servidores públicos, comenzando tanto con la propia secretaria como la subsecretaria de Educación Básica, que estuvieron muy atentos a la realización de estos dos documentos. Y bueno, siempre, y ya lo mencionaba el consejero Guillermo Cejudo, siempre en buen ánimo, en buen diálogo, en la retroalimentación que tuvimos entre ambas instituciones. Y bueno, en general agradezco también la presencia de los medios de comunicación que siguen esta transmisión, sobre todo por la divulgación que esperamos de estos documentos. Comenzaré con la presentación. Como ustedes podrán notarlo, al momento de que revisen ambos documentos, son documentos muy robustos, así que en un gran esfuerzo de síntesis trataremos de dar a conocer los elementos más representativos, pero esto claramente no excusa que puedan ustedes hacer una revisión minuciosa de ambos. Ya están en nuestra página de internet ambos documentos, lo pueden consultar directamente, y también evidentemente se tendrá el posicionamiento que la propia Secretaría de Educación Pública realice en unos minutos más adelante. Como un contexto de introducción a esta evaluación, pues evidentemente desde que nuestra área de evaluación expuso ante la Comisión Ejecutiva a las y los consejeros académicos de su servidor, su preocupación y su propuesta de realizar esta evaluación, porque claramente en el contexto de la pandemia y ya a través de otros documentos, el propio Consejo ha determinado no solamente los efectos que en el ámbito socioeconómico esta pandemia nos está teniendo de manera evolutiva en el día a día de la sociedad mexicana, sino que también en esta cuestión pues habrá afectaciones no solamente coyunturales, sino también estructurales en el ámbito educativo para nuestro país. Como ustedes lo saben bien, el ámbito de la educación, muy puntualmente el rezago educativo, ese es uno de los elementos que tenemos en consideración como una aproximación al ejercicio de los derechos sociales de las y los mexicanos, y por lo tanto consideramos que era muy pertinente generar una buena cantidad de información, de análisis en el contexto de cómo se estaba presentando las políticas públicas en torno a la atención a la educación básica en el contexto de la pandemia. Es decir, poder tener la posibilidad de documentar la estrategia Aprende en Casa
brindar información para la atención de la educación, así como generar evidencia para la toma de decisiones sobre su mejora, adaptación o permanencia. Consideramos crucialmente relevante identificar y analizar los principales componentes de la estrategia mediante un enfoque participativo, considerando la experiencia de los y las responsables en su implementación en proceso educativo. Por eso reiteramos nuestro reconocimiento y agradecimiento a la Secretaría de Educación Pública, ya que trabajamos de manera conjunta, de manera coordinada. La Secretaría de Educación Pública brindó bastante información y retroalimentó los documentos que derivaron a estas versiones finales que presentamos el día de hoy. Y bueno, consideramos que el generar información, esto nos va a permitir identificar la contribución de la estrategia de educación en México una vez terminada la pandemia, observando evidentemente qué elementos podrían adaptarse o mejorarse. ¿Qué tenemos como objetivos prioritarios? ¿Cuáles son los alcances que estamos planteando en estos dos documentos? La evaluación inicial de la estrategia Aprende en Casa 2021 tiene como propósito central el contribuir a la política para la atención a los retos y afectaciones de la pandemia por la COVID-19 en el acceso al derecho a la educación en México, y se compone de dos documentos. Esto les comentaba al inicio, hace unos 3 minutos, que tenemos la presentación el día de hoy de estos dos documentos. El primero de ellos, la caracterización y análisis del diseño de la estrategia Aprende en Casa, el cual contiene un análisis de los diferentes momentos de implementación de la estrategia, así como una caracterización de sus principales componentes, mecanismos de operación y de los retos que enfrenta. Asimismo, con base a lo anterior, se analiza su diseño, fortalezas y propuestas de mejoras. Y un segundo documento, el de información estratégica para el regreso a clases en México 2021. Este segundo documento tiene como gran objetivo analizar los diferentes retos que enfrenta el sistema educativo nacional en el actual contexto, y esto para identificar opciones de política del gobierno federal que puedan contribuir con su atención en el contexto del retorno a clases presenciales. En general, el primer documento genera recomendaciones para la mejora, fortalecimiento y consolidación de la propia estrategia Aprende en Casa, y el segundo documento propone alternativas de política para atender las afectaciones de mediano y largo plazo de la pandemia de la COVID-19 sobre la educación y en el proceso de retorno, de regreso a clases. Como yo les mencionaba, prácticamente el primer documento se focaliza en cuanto a la coyuntura que significó la afectación por la COVID-19 en el muy corto plazo y la implementación de la estrategia Aprende en Casa 2. Y en el segundo documento tenemos la información estratégica que consideramos que no solamente será de mucha utilidad para este contexto, sino para algunas, eventualmente, algunos otros eventos que pudieran afectar la presencia de los estudiantes en las escuelas, y que claramente también la propia afectación derivada y encontrada en el primer documento, pues se puedan ir visualizando las afectaciones estructurales de mediano y largo plazo y lo que se pueda estar proponiendo para justamente aminorar estas afectaciones en ese lapso de tiempo. Ahora bien, comenzamos con el primer documento, el de caracterización y análisis del diseño de la estrategia Aprende en Casa. ¿Cuál es nuestra metodología? Si bien tenemos de manera inicial un análisis de gabinete con toda la información que estamos recuperando, también en esta parte de que fue un diálogo permanente con servidoras y servidores públicos de la Secretaría de Educación Pública, tenemos entrevistas a funcionarios y tenemos como base metodológica central el enfoque de orientación a resultados. ¿Cuáles son nuestras fuentes de información? No solamente la propia información documental oficial emitida por la Secretaría de Educación Pública, tenemos esta parte de información cualitativa de las entrevistas que se plantearon y se realizaron a los servidores públicos, quienes estuvieron involucrados en la implementación y diseño de la estrategia Aprende en Casa, también documentos metodológicos del propio Coneval para el desarrollo de evaluaciones de este tipo, así como el documento Estrategia Nacional Aprende en Casa, la educación en México durante la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19. Ahora bien, tenemos entre los principales elementos de este documento
la descripción general de la estrategia, su evolución y marco normativo, la caracterización de la estrategia, el análisis de diseño y finalmente los principales hallazgos y recomendaciones que el Coneval emite. No me voy a detener mucho en esta diapositiva de la línea temporal, me parece que es por la mayoría de los asistentes conocida de cómo se dio el desarrollo desde el mes de marzo del año pasado, cuando se emite la suspensión de clases presenciales y se empieza a activar toda esta estrategia de Aprende en Casa por parte de la Secretaría de Educación Pública. Ciertamente fue un proceso pues, en el cual la Secretaría tuvo que responder de manera muy rápida y muy ágil ante la coyuntura que en ese momento se estaba planteando por parte de la propia dinámica de la contingencia. Ahora bien, obviamente esta revisión está mucho más se ahonda en mucho más profundidad en el documento analítico, pero quisiera yo entrar de lleno a los principales hallazgos que tuvimos por parte de nuestra evaluación se estuvieron planteando. A partir de la caracterización de la estrategia se identifican dos componentes principales, la oferta educativa a distancia y la acción pedagógica de maestras y maestros. En cuanto a la oferta educativa, evidentemente se tuvieron 5 líneas de acción: programas educativos televisados, programas radiofónicos, cuadernillos de trabajo, sitios de internet, recursos digitales, así como orientación telefónica. Prácticamente el principal medio, línea de acción, que fue los programas televisivos, alcanzaron una amplia cobertura derivado de las alianzas que realizó en su momento la propia Secretaría de Educación Pública con instancias públicas y privadas. Ciertamente, el acceso diferenciado a los medios tecnológicos como televisor, computadora, servicio de telefonía, energía eléctrica, internet, constituyen una limitante que enfrenta la estrategia para dar continuidad al servicio educativo a niñas, niños y adolescentes, principalmente entre hogares que tienen desafortunadamente una mayor situación de desventaja. Ahora bien, en cuanto a la acción pedagógica de maestras y maestros, el componente de acción es clave, la acción pedagógica es clave para producir la oferta de bienes pedagógicos en un servicio educativo y para evitar la desvinculación de los estudiantes con la escuela al garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje. Uno de los elementos también importantes, encontramos que los consejos técnicos escolares tuvieron un importante papel para organizar la acción pedagógica. En esto se motiva al personal directivo y docente a compartir y reconocer las experiencias y prácticas de enseñanza exitosas, promoviendo el aprendizaje colaborativo de los colectivos de docentes. Acciones en materias de capacitación implementadas han contribuido a la generación y acumulación de nuevas habilidades tecnológicas en un gran número de docentes, además que se ofrecieron materiales y capacitación en temas de salud socioemocional, que es parte de los elementos innovadores hasta cierto punto que encontramos en esta revisión de la información que realizó el Consejo. La carga de trabajo de los directivos docentes aumentó durante la modalidad a distancia, ya que debían mantener una comunicación permanente con la autoridad educativa estatal, con los propios estudiantes y sus familias para dar seguimiento al proceso educativo. En cuanto al apartado del análisis de diseño, estos son también nuestros principales, entre otros, principales hallazgos. La estrategia Aprende en Casa surge como una intervención emergente frente a una contingencia sanitaria que volvió necesaria su implementación, aun cuando no contaba con un diseño claramente establecido, consolidado, documentado, claramente reiterando que esta fue una intervención emergente, lo cual ha provocado que se requiera ajustes constantes durante su operación. La intervención no cuenta con una matriz de indicadores para resultados en donde se identifiquen los bienes y servicios que se otorgan, lo que dificulta la tarea de verificar si estos son los necesarios y suficientes para llevar a cabo el propósito del programa. Si bien Aprende en Casa no es un programa presupuestal, la estructura del diseño de un programa o acción de desarrollo social contiene elementos conceptuales y analíticos cuya aplicación puede ser de mucha utilidad para fortalecer y consolidar la propia estrategia. No fue posible identificar entre los documentos proporcionados por la SED indicadores definidos para monitorear el desempeño y resultados de la propia estrategia. En cuanto al segundo documento, que es también muy robusto y que hemos generado, el denominado Información Estratégica para el Regreso a Clases en México
2021. Tenemos de igual manera, de manera esquemática, la manera en cómo se construye este documento. En cuanto a la parte metodológica, análisis conceptual para definición de dimensiones relevantes para la continuidad de la educación, análisis de fuentes de información con indicadores educativos relevantes y de la encuesta en línea que se aplicó, así como análisis de oferta gubernamental y recuento de experiencias internacionales. En ese sentido, debo de comentarles que como parte de una constante de los últimos documentos analíticos que ha emitido nuestra área de evaluación en el contexto de la pandemia, hemos también hecho un trabajo muy fuerte de revisión de literatura de experiencias internacionales, porque ciertamente, si bien el reto de la pandemia ha constituido una afectación importante a las políticas públicas en el ámbito internacional, también nos parece muy importante revisar y recabar y retomar algunas buenas prácticas que se han publicado en los últimos meses en cuanto a cómo se dio respuesta por parte de gobiernos de algunos otros países, de algunas otras economías, de cómo respondieron en el ámbito de política pública y política social en cuanto a sus propias experiencias internacionales. Entonces, en ese sentido, tenemos estas fuentes de información. Obviamente, les comentaba, muy amplio y minucioso proceso de revisión de literatura, también una revisión de indicadores, los cuales tienen diferentes fuentes de información, desde el Censo de Población y Vivienda 2020, la COVID, también los propios resultados de medición multidimensional de pobreza que el pasado 5 de agosto dimos a conocer por parte del Consejo, así como los últimos resultados de la prueba PISA 2018. Evidentemente tenemos estos informes sobre experiencias internacionales y programas nacionales, es información que ha generado el Consejo en los últimos años, así como muy importante esta encuesta en línea aplicada a nivel nacional. En ese sentido, esta encuesta también fue uno de los elementos analíticos muy relevantes que nos permitió darle cuerpo y llegar a algunos de los hallazgos relevantes de este documento, el cual tiene esta siguiente estructura de secciones. Retos del sistema educativo nacional, el contexto de la pandemia. Segundo, experiencias y buenas prácticas internacionales, la educación a distancia y el regreso a clases. Tercero, oferta gubernamental federal de desarrollo social para la atención a los retos del propio sistema educativo nacional en el contexto de la pandemia, así como retos y atención del sistema educativo nacional en el proceso, en el regreso a clases presenciales. ¿Cuáles son los principales hallazgos en cuanto al tema o la temática de modalidad educativa? En el contexto de este retorno a clases y un modelo educativo mixto, se observa una modificación significativa en los procesos de planeación docente y de enseñanza-aprendizaje. Sobre el acompañamiento del aprendizaje, el 93% que cursaba la educación primaria recibía apoyo en sus actividades escolares por parte de una persona de su vivienda, y de este porcentaje, más del 77% recibe apoyo por parte de su madre o familia mujer, de acuerdo al propio INEGI. Se destaca la falta de tiempo dedicado a las actividades dentro de la jornada escolar, en contraste con una mayor carga en actividades de gestión escolar. De la encuesta en línea se destaca que los docentes consideran que el esquema más adecuado es la modalidad presencial voluntaria. Finalmente, los organismos internacionales recomiendan tomar medidas para la protección del personal docente, ofreciendo condiciones seguras de trabajo, salarios justos, procurar disminuir su carga administrativa y asegurar que cuenten con los materiales y recursos educativos necesarios para los procesos de enseñanza y aprendizaje. Cuanto a la parte de infraestructura y materiales educativos, esto me parece que es siempre información muy importante, relevante para contextualizar más allá de las zonas urbanas del país, cómo se encuentran, cuáles son las condiciones actuales de las escuelas a lo largo del territorio nacional. A inicio del ciclo escolar 2019-2020, el 27.2% de las primarias y secundarias del país no tenían acceso a agua potable y 32.4% no contaban con servicios básicos de lavados de manos, lo cual realmente es un tema que debe ser prioritario para ir reduciendo estos porcentajes en el corto y mediano plazo. Estas carencias evidentemente afectan más a las escuelas ubicadas en localidades de muy alto grado de rezago social, como ya les comentaba. En 86.9% de las escuelas primarias se solicita a los padres llevar a cabo actividades de limpieza, mantenimiento o reparación de mobiliario. Ahora bien,
Entre algunos otros datos que nos parece relevantes y que están contenidos en el informe, se reportó a escala nacional que 54.8% de las escuelas contaban con cancha y 66.9% tenía patio o plaza cívica. Las escuelas comunitarias son las que menos cuentan con una cancha deportiva y patio o plaza cívica. En el ciclo 2019-2020, 67.5% de las primarias generales contaban con computadora y solamente 21.4% con internet inalámbrico, porcentaje que se reduce en las primarias de educación indígena, en las que solo 5.1% cuentan con servicio de internet. El 37.6% de los hogares en México cuentan con un equipo de cómputo y 52% de los hogares cuentan con conexión a internet. En el ámbito rural, solamente el 12% de los hogares disponen de una computadora, laptop o tableta y solamente el 18.7% cuentan con acceso a internet, de acuerdo a la información emitida en este mismo año por el INEGI. De la encuesta en línea se destaca que el reto más importante que enfrentan madres, padres o tutores durante la educación a distancia fue contar con una conexión a internet o telefonía móvil, lo cual implicó alrededor de un poco más del 80% de las observaciones emitidas en esta encuesta. La preocupación y actividades que tuvieron que realizar los padres de familia para resolver los problemas de conectividad están claramente relacionados con los factores económicos de los propios hogares. En cuanto a la parte de capacitación docente, no se cuenta con evidencia que permita identificar o medir los resultados de la capacitación docente en el nivel de logro educativo, a pesar del tiempo significativo que directores docentes dedican a ello. No se cuenta con información precisa respecto a la formación docente establecida para atender la deserción escolar. Se identificó la necesidad de fortalecer la capacitación en este tema y de implementar protocolos de atención que permitan a los docentes detectar e intervenir casos de riesgos de abandono escolar de manera práctica y pertinente a su contexto local. Entre las áreas que manifiestan mayores necesidades de capacitación se encuentran el desarrollo de habilidades avanzadas en el manejo de las tecnologías de información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, junto con la enseñanza de entornos multiculturales, multilingües y la enseñanza para estudiantes con necesidades educativas especiales. Casi 70% de docentes de primaria y secundaria opinan que les gustaría tener más información sobre el protocolo de medidas para la detección y prevención de brotes en el plantel escolar. Los docentes que pertenecen a escuelas que ya se encuentran abiertas, tanto en primarias como secundarias, manifiestan la necesidad de capacitación y desarrollo de procesos pedagógicos en modelos de enseñanza semipresenciales o mixtos, 62% en primaria y 68.6% en secundaria. También hay claramente un tema en los hexágonos trayectorias educativas y el abandono escolar. La tasa de abandono escolar por nivel educativo, ciclo escolar 2019-2020, en el ámbito de primaria, se reporta un 0.7% de tasa de abandono de los estudiantes de este nivel educativo y 4.2% en el nivel de secundaria. La tasa de abandono muestra desigualdades significativas por tipo de servicio educativo. Previo a la pandemia, en el ciclo escolar 2017-2018, se observó en primarias comunitarias e indígenas una tasa de abandono de 5% y de 1.1% respectivamente. Las carencias en materia de infraestructura y equipamiento, materiales educativos, recursos para el desempeño docente, colocan a los estudiantes que acuden a las escuelas comunitarias, rurales o indígenas en una situación de desventaja en cuanto a los resultados educativos, y estas escuelas son precisamente aquellas que presentan mayores riesgos en el contexto de la pandemia por COVID-19. En cuanto a la parte de salud emocional, antes de la pandemia, la salud socioemocional ya constituye un reto. Se espera que el retorno a clases se presenten problemas al respecto, como incremento de ansiedad, depresión o estrés, tanto en niñas, niños y adolescentes como cuidadores y docentes. El incremento de problemas socioeconómicos de niñas, niños y adolescentes y cuidadores puede traducirse en problemáticas como violencia doméstica, que tienen graves alteraciones para el aprendizaje de este grupo de población. También en cuanto a comunicación, gestión y participación de la comunidad escolar, solo 47.6% de las escuelas primarias y secundarias contaron con personal de intendencia o consejes en 2020,
lo que implica que la implementación de las medidas para el regreso a clases se traduce en una mayor necesidad de participación en esas tareas, obviamente, de los padres, madres y tutores. Además, el 20.1% de los padres de familia primaria y 14% de los padres de secundaria encuestados tienen poca o nula disposición a que sus hijos o hijas retornen a la escuela, por la información del INEGI del 2021. En cuanto al rezago a los aprendizajes adquiridos, uno de los principales efectos que se espera del cambio en la educación a distancia es un aumento del rezago de los aprendizajes. Obviamente se identificó como un acierto del sistema educativo nacional postergar la evaluación de los conocimientos adquiridos durante las clases a distancia. Lo urgente es remediar aquellos retrocesos y o vacíos educativos. También se considera oportuno que la estrategia de regreso a clases considere la aplicación de una evaluación diagnóstica para así conocer los logros alcanzados durante el proceso educativo a distancia del ciclo anterior y que este sea un insumo para generar un plan de acción integral. Entre ellas, en este segmento de recomendaciones, son alrededor de 5 o 6 diapositivas, trataré de emitir algunos de los elementos mucho más puntuales, pero en realidad, como les he comentado, dada la amplitud de tópicos que tienen estos dos documentos, se emite también un conjunto muy robusto de recomendaciones que, reitero, les invito a que lo puedan consultar directamente en ambos documentos. En cuanto al fortalecimiento de los componentes de la estrategia Aprende en Casa, evidentemente se recomienda avanzar en el diseño de acciones dirigidas a motivar y acompañar y dotar de recursos a los padres, madres y tutores para que puedan apoyar de una mejor manera a sus hijas e hijos en el proceso de aprendizaje. Se requiere implementar acciones que permitan monitorear y dar seguimiento al uso, pertinencia y eficacia de los recursos pedagógicos que proporciona la propia estrategia. Respecto a la capacitación docente, se sugiere incluir la generación de habilidades que permitan hacer frente a problemáticas vinculadas con riesgo de abandono escolar, el desapego de las actividades escolares, así como de las propias afectaciones socioemocionales. En cuanto al diseño de la estrategia Aprende en Casa, también una serie de recomendaciones: fortalecer los objetivos, componentes y funcionamientos y delimitar claramente las funciones de los actores involucrados, en una lógica que permita valorar y visibilizar objetivamente sus resultados. De ahí que se requiere formalizar y documentar el diseño de la estrategia, con arreglo a objetivos y responsabilidades claras. Se requiere fortalecer el marco normativo que sustenta la operación de la estrategia a través de la elaboración de un documento marco. Para ello se recomienda la realización de un diagnóstico que permite identificar claramente las problemáticas a las que responde la propia intervención. Para lograr tener un enfoque claro sobre el diseño de la estrategia, se sugiere considerar el enfoque de orientación a los resultados y las diferentes herramientas analíticas y metodológicas de evaluación que históricamente y muy recientemente ha propuesto el Coneval, ya que la aplicación de estos enfoques proporcionan información clave para el diseño, seguimiento y, muy importante, la evaluación de las intervenciones públicas. En cuanto al rubro de la atención a la educación en el contexto de la pandemia de la COVID-19, en materia de modalidad educativa, en cuanto al regreso a clases bajo un esquema mixto, se debe considerar la carga que ello supone para la atención del personal docente. Para ello se puede contemplar que se cuente con el apoyo de otros actores, como podrían ser pasantes o egresados de las escuelas normales. Es necesario que la estrategia para el regreso a clases priorice contenidos educativos. Para ello se puede diseñar, como lo han hecho algunos otros países de América Latina y el Caribe, currículos focalizados a fin de dar prioridad a los contenidos educativos más relevantes. Además, se sugiere la adaptación de calendarios escolares, así como analizar la implementación de cursos de recuperación para los estudiantes más rezagados. Esto claramente con la vista de aminorar las afectaciones de mediano y largo plazo entre los niños y adolescentes. En cuanto al rubro de atención a la educación en el contexto de la pandemia por la COVID-19 en materia de infraestructura y materiales educativos, siguiendo las buenas prácticas internacionales, se recomienda elaborar diagnósticos de la infraestructura para identificar las necesidades urgentes de atención, como agua potable, sobre todo en este contexto. Ya veíamos las cifras que aún todavía un porcentaje importante de escuelas carecía de este servicio básico, para que esto nos permita conocer el deterioro derivado del cierre de más de un año de los propios centros educativos. Del análisis de la oferta gubernamental federal se recomienda considerar los programas y acciones federales que contribuyen
a la atención a los retos en materia de infraestructura como parte de la política para la continuidad de la educación en el actual contexto. Por ello, se requieren mecanismos de coordinación con otras dependencias, así lo sugerimos, lo recomendamos, con mayor coordinación con el INPI, Semarnat o SEDATU, así como con los gobiernos estatales y municipales. También algo que el Consejo ha estado estableciendo desde los primeros documentos que hemos publicado desde el año pasado en cuanto al contexto de la pandemia, esta complementariedad y coordinación, sinergias claramente, que el gobierno federal puede generar con los gobiernos estatales municipales y en este caso particular en el ámbito educativo, parece que también es una tríada que puede funcionar muy bien, la complementariedad de los esfuerzos de los tres niveles de gobierno para enfrentar la afectación que ha dejado la pandemia en cuanto al ámbito educativo en el país. Es necesario buscar que todas las niñas y adolescentes cuenten con las herramientas necesarias para continuar con su proceso de aprendizaje a distancia. Se requiere hacer un diagnóstico y clasificación por necesidades y con base en ello priorizar la atención de los planteles y hogares en mayor situación de vulnerabilidad. En cuanto continuamos en este mismo rubro de atención a la educación y de infraestructura, una recomendación para lograr la sana distancia es utilizar espacios adicionales a las aulas, patios, bibliotecas, etcétera, o inclusive hacer uso de otros espacios como universidades y espacios públicos. Para eso se requiere la coordinación de las autoridades educativas con los gobiernos locales, ya lo mencionaba, y esto se puede ser especialmente relevante en el ámbito rural y de alguna mayor accesibilidad o alcance de esta recomendación. Se sugiere fortalecer las acciones de los comités participativos de salud escolar con acciones de política que les garanticen materiales y recursos para la limpieza de los planteles. Se sugiere establecer convenios o coordinación con otros actores para la provisión de estos recursos, sobre todo de empresas privadas, destinar recursos a la garantía de estos medios mediante los programas y acciones de desarrollo social que contribuyen a la atención de estos mismos retos. En cuanto a la capacitación docente, se considera necesario buscar esquemas que monitoreen la efectividad de las capacitaciones brindadas por la estrategia Aprende en Casa, principalmente las dirigidas a la educación a distancia y el uso de tecnologías y el tema de salud socioemocional. También se plantea implementar acciones para acompañar o dirigir la labor docente para prevenir y atender los casos de abandono y que esta tarea no recaiga solo en los docentes. Se recomienda implementar campañas de información a los padres, madres y tutores sobre la importancia de la educación en las niñas, niños y adolescentes para que estos quienes motiven y busquen su regreso a la escuela. Y se plantea diseñar estrategias para vincular al sistema educativo a las niñas, niños y adolescentes que ya no asisten, por ejemplo, mediante visitas domiciliarias o redes comunitarias. La clave es que aquellas niñas, niños y adolescentes que hayan tenido que desafortunadamente dejar o abandonar sus estudios en el pasado ciclo escolar, pues puedan retornar lo más pronto posible a su instrucción escolar. Obviamente se recomienda continuar con la entrega de los apoyos a las niñas, niños y adolescentes que inciden en el ingreso a los hogares, como son las becas, apoyos alimentarios o comedores, priorizando a los hogares en mayor situación de vulnerabilidad. En cuanto a la salud socioemocional, respecto a los materiales distribuidos por la estrategia gubernamental de regreso a clases para el apoyo a la atención a la salud socioemocional, es necesario identificar su pertinencia y uso entre la comunidad educativa. Se requiere establecer alianzas con instituciones de salud a fin de que la atención a la salud socioemocional sea brindada por expertos en la materia y o bajo su supervisión. Además, se sugiere que la atención incorpore estrategias dirigidas a la salud socioemocional de docentes, padres, madres y tutores, es decir, una atención integral en esta materia para todos los actores involucrados en el ámbito educativo. En cuanto a comunicación, gestión y participación de la comunidad escolar, esta ya es la última diapositiva, la última recomendación. Se sugiere el diseño de materiales para padres, madres y tutores que incentiven su involucramiento en la educación, así como campañas de comunicación y la implementación de sistemas de monitoreo ante posibles brotes de la enfermedad. Es necesario considerar mecanismos para dotar a la comunidad educativa de información adecuada, oportuna y veraz que le permita participar de manera informada en los sondeos y en el proceso de regreso a clases. Se requiere establecer o transmitir de manera clara los mecanismos a través de los cuales se realizará el proceso para la toma de decisiones
con base en la participación de la comunidad educativa. Asimismo, se requiere considerar que ese ejercicio pueda realizarse de forma periódica, sobre todo porque el contexto relacionado a la propia pandemia ha sido y seguirá siendo seguramente muy cambiante. En cuanto a el rezago de los aprendizajes adquiridos, que también es un tema importante, se recomienda dar continuidad y fortalecer las evoluciones diagnósticas y realizarlas de forma periódica a fin de monitorear el avance de los propios procesos de aprendizaje. Finalmente, se sugiere buscar que el componente 2 del programa La Escuela es Nuestra, enfocada en la ampliación de la jornada educativa, se implemente en un mayor número de escuelas, principalmente en aquellas en las que se diagnostique un mayor grado de rezago educativo, ya que este tipo de acciones tienen resultados positivos en el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes. Como verán, reitero de manera muy sintética, les he compartido los principales hallazgos, conclusiones y recomendaciones de estos dos documentos, pero reitero la invitación para aquellos interesados lo puedan ya consultar ambos documentos directamente en nuestra página de internet. Por su atención, muchísimas gracias. Muchas gracias por su presentación al doctor Nabor Cruz. Ahora cedemos el micrófono al doctor Juan Ramón Flores Gutiérrez, director de Comunicación Social de la SEP, quien nos presentará algunas consideraciones sobre la evaluación. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco a nombre de la Secretaria de Educación Pública, la maestra Delfina Gómez Álvarez, al doctor José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo de Coneval, la amable invitación que nos han extendido para participar en esta reunión. También al doctor Guillermo Cejudo, consejero académico de Coneval, y en general saludo a todos los participantes con el gusto de coincidir, y ella también les manda un saludo, con la subsecretaria de Educación Básica, Marta Belda Hernández. A todos les agradecemos de antemano la atención a nuestros comentarios. Además, y por supuesto, hoy nos felicito a todos ahora que cumplimos 200 años como nación independiente, que no se nos olvide, después de 11 años y 11 días de guerra insurgente. Iniciemos pues. Creo importante hacer un comentario de contexto. Al inicio de esta emergencia sanitaria, la Secretaría de Educación Pública estaba estructurada y organizada operativamente para funcionar en condiciones ordinarias. Sus procedimientos específicos y procesos en general estaban diseñados para responder a una realidad concreta. Como se sabe, la emergencia sanitaria que surge a principios del año pasado fue absolutamente inesperada. No solo a la Secretaría de Educación Pública, a la sociedad completa nos tomó por sorpresa y a un ritmo vertiginoso, como aquí mismo ya lo reconoció el doctor Nabor. Además, una vez que nos alcanzó la pandemia, desconocíamos casi por completo sus causas, efectos inmediatos, duración y sus consecuencias. Desconocíamos también la manera efectiva de hacerle frente, ni pensar en aquellos momentos en la existencia de una vacuna efectiva. Esto es algo en lo que pensamos ahora, no entonces, y algo sumamente importante, que estuviera disponible para todos. Sin embargo, aún con las limitaciones que esa extraordinaria situación nos impuso, pudimos en tiempo récord organizar y poner en marcha una respuesta efectiva, de acuerdo a las instrucciones del señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Conjuntamos los esfuerzos internos del entramado institucional para responder a una circunstancia compleja y delicada. Fue así que a través de la experiencia de organismos como Canal 11, RTC, Televisión Educativa, el Instituto Mexicano de la Radio, el CONAFE, el INEA, CONALITEG y muchos más, se logró instrumentar la estrategia de Aprende en Casa. Se aprovecharon al máximo los mismos recursos de que ya se disponían, sin necesidad de solicitar partidas adicionales de gasto a la par del destinado para la operación mínima de las televisoras coadyuvantes. La SEP además pidió ayuda también a muy diversos organismos sociales y privados para afrontar conjuntamente esta emergencia. Fundaciones, asociaciones, televisoras privadas y muchos otros actores responsablemente acudieron al llamado. En esta última etapa de la estrategia Aprende en Casa y la estrategia para el regreso a las clases presenciales,
Nos congratula y agradecemos al Coneval su valiosa colaboración. Las observaciones que nos hacen ahora las revisaremos con mucho interés. Ya conocemos los documentos, pero creo que son de esos documentos que vale la pena darles una leída después de la otra. Pues a partir de ellas podemos mejorar la implementación de ambas estrategias en beneficio de nuestras comunidades escolares. Son muchos los temas planteados por Coneval en los documentos en comento porque, por supuesto, estas políticas son amplísimas y de gran calado. Pero en esta ocasión, de manera concreta, me quiero referir a algunos puntos de la mayor importancia. El primero, y quizá el más importante, es respecto a la prevención del virus SARS-CoV-2 en las escuelas. Les comento que los protocolos en estos casos han sido muy efectivos. La implementación de las acciones de prevención, empezando por la detección de síntomas en casa, en la escuela y en el salón, han resultado sin duda exitosos. Consecuencia de ello, la autoridad sanitaria reportó hace tan solo unos días, al último corte, más de 11,000 casos para menores de edad. Sin embargo, y esto vale la pena subrayar, los detectados en las escuelas son apenas arriba de poco más, son apenas poco más de 2,000 casos. Ahí podemos ver en la gráfica que aparece cómo se da el momento del inicio de clases casi justo después del momento en el que el punto de inflexión de la gráfica de contagios se da. Aquí se ve que el regreso a clases al momento, más de 14 millones de estudiantes y de más de 1,5 millones de docentes y personal educativo, no ha sido significativo, no ha generado un repunte en el caso de estos contagios. Y si nos vamos a la siguiente gráfica, todavía se ve con mayor puntualización, porque es más detallada, porque esta va por día. Aquí vemos que al último corte, les decía, ha habido 9,941 casos registrados en menores de edad desde el 30 de agosto, que fue cuando regresamos a clases, y solamente 2,643 han sido detectados en escuelas. Y no tenemos a la fecha ningún contagio masivo en las escuelas de nuestro país. Han regresado a clases más de 135,000 escuelas y no hemos tenido ninguno de estos casos. Esto da indicio claro de que los contagios de menores no se dan en las escuelas. Respecto a la necesidad, ya podemos dejar la gráfica, muchas gracias. Respecto a la necesidad de generar acciones para garantizar el acceso a los recursos tecnológicos, cabe apuntar que uno de los compromisos que ha hecho el presidente de la República es la conectividad universal en nuestro país para el año 2024. Con ello, podremos llevar los contenidos educativos virtuales a las comunidades de mayor marginación, tanto en zonas rurales como urbanas. El proceso ha iniciado exitosamente en escuelas que se ubican en los estados de Baja California, Hidalgo, México, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Yucatán y Michoacán. Respecto a la estrategia de retroalimentación con base en el monitoreo y seguimiento de los recursos pedagógicos, quiero comentarles que la estrategia Aprende en Casa se construyó con la colaboración de docentes destacados de nuestra primera línea de fuego, si me permiten la expresión, maestros que están o que estaban en ese momento en el salón de clases y expertos educativos también, verdaderos expertos educativos. Para imprimirle dinamismo, actualidad y pertenencia a los contenidos pedagógicos, se integraron asimismo diversos grupos de enfoque para el análisis y discusión de las medidas que se iban implementando durante todo el transcurso de lo que iba de la pandemia. A través de estos grupos se generó una consulta permanente también sobre los contenidos y las secuencias didácticas adaptadas a esta educación, primero a distancia y después híbrida o mixta. Estos ejercicios de consulta nos permitieron obtener opiniones y sugerencias de gran valor para el mejoramiento de los materiales educativos. A la observación que nos hacen respecto de la necesidad de monitorear y evaluar la estrategia de Aprende en Casa, me da gusto comentarles que dentro del calendario escolar disponible para todos en la página de la Secretaría
de Educación Pública, se establece un importante periodo para que los maestros identifiquen el abandono escolar y realicen una valoración diagnóstica que se realizó, por cierto, con mucho éxito durante las primeras semanas de regreso a las clases presenciales y se irá manteniendo conforme las siguientes escuelas se vayan integrando a este proceso de clases presenciales. De esta forma, los docentes han podido identificar con claridad los aprendizajes y habilidades con los que cuentan los estudiantes para establecer una estrategia de trabajo pertinente a cada comunidad escolar. Aquí está la medición, pues, en primera línea de los resultados de Aprende en Casa, directamente en el aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes. En este ciclo escolar se dispuso de 8 días, del 1 al 10 de septiembre para tales efectos, para las escuelas que regresaron desde el principio con el calendario escolar, y se va a ir reponiendo conforme las próximas escuelas, conforme las escuelas se integren los próximos días. Adicionalmente, cada escuela cuenta con un consejo técnico escolar, mismo que se reúne periódicamente durante el ciclo para atender y dar seguimiento al trabajo académico de los docentes y el aprendizaje de los alumnos. Durante el ciclo escolar, estos consejos técnicos escolares se reúnen durante 13 ocasiones a lo largo de todo el ciclo. La estrategia, pues, no es centralizada. La estrategia está en las mejores manos de nuestros docentes y de nuestro personal de apoyo en las escuelas. En cuanto a la población estudiantil que pudiera carecer de algún tipo de acompañamiento, les comento también que contamos con el trabajo que realizan el Consejo Nacional de Fomento Educativo CONAFE y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA. El CONAFE atiende a la población que por sus condiciones socioeconómicas se encuentra en comunidades de alta y muy alta marginación. Aplican ellos el modelo ABCD, aprendizaje basado en la cooperación y el diálogo, que parte de una relación muy estrecha entre el tutor y los tutorados. El modelo de CONAFE se caracteriza por responder a las necesidades y a los contextos personales de cada uno de sus estudiantes. Por su parte, el INEA realiza una importante labor con materiales y con aplicación de exámenes para que la población de 15 años o más inicie, continúe o concluya su educación básica. Asimismo, ofrece la oportunidad para que la población de entre 10 y 14 años pueda acreditar la educación primaria. Con la coordinación que recientemente se ha fortalecido entre estos dos organismos y la propia Secretaría, se da acompañamiento a todos los estudiantes en condición más vulnerable para que estos puedan desarrollar mejor sus aprendizajes. La recomendación que nos hacen respecto a la generación de un repositorio de buenas prácticas educativas la tomamos con gusto. Esta recomendación enaltece las buenas prácticas que realiza nuestro magisterio y contribuye a la revaloración de su trabajo. Como todos ustedes saben, el Magisterio Nacional es uno de los gremios que más se actualiza y más se capacita constantemente. Por ejemplo, en habilidades digitales, durante el periodo de la pandemia se logró capacitar a 1,5 millones de docentes mediante los talleres de capacitación en habilidades digitales. Quiero decirles que muchos de nuestros maestros no habían tenido acceso cotidiano a materiales digitales y ahora los utilizan cotidianamente. En relación al establecimiento de mecanismos para detectar rezagos en el aprendizaje, los docentes contaron con varios días para identificar, ahora que arrancó el ciclo escolar, el abandono y realizar una evaluación diagnóstica. Adicionalmente, se estableció un periodo extraordinario de recuperación, mismo que se extenderá hasta el 23 de noviembre y hay flexibilidad para que siga hasta fines de este año si es necesario. Cada comunidad docente podrá tomar las mejores decisiones de acuerdo con la situación en la que se encuentren sus estudiantes. Existe libertad para que los docentes definan sus estrategias y las incorporen a su programa escolar de mejora continua. No nada más hay libertad, hay confianza en nuestros docentes. Dichas estrategias podrán dar seguimiento a dichas estrategias se les podrá dar seguimiento en las sesiones del Consejo Técnico Escolar.
Respecto a la salud socioemocional, a la que hizo particular referencia el doctor Nabor, y la disminución de contagios por parte del COVID-19, la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la Secretaría de Salud y a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, ha desarrollado hasta ahora principalmente los cursos Salud Mental y Bienestar en las Escuelas y Retorno Seguro para prevenir contagios de COVID en la educación básica, en la media superior y superior, y promover al mismo tiempo el bienestar emocional de quienes ya regresan a las clases presenciales. Estos cursos no son menores, han alcanzado más de 850,000 participantes. Como dijo el doctor Nabor también hace unos momentos, ha sido una estrategia innovadora. El propio Coneval lo reconoce. La educación en México está cambiando y esto va más allá de la pandemia. El proyecto educativo del Gobierno de México continúa con la transformación educativa. Con la nueva escuela mexicana no solo se está transformando el modelo educativo desde una perspectiva funcional, se pretende generar un cambio profundo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. No lanzamos las campanas al vuelo, pero esto va viento en popa. Establecemos una forma diferente de interacción entre docentes y estudiantes, en parte obligados, pero también hay que decirlo, en parte también por los planes que habíamos planteado desde el principio de este gobierno, de esta administración. La nueva escuela mexicana es una realidad que está transformando la educación para el bienestar de nuestras niñas, nuestros niños, adolescentes, jóvenes y también de nuestros adultos estudiantes. El propósito superior, no lo olvidemos, es formar mexicanas y mexicanos íntegros, plenos, con un sentido ante la vida humanista y solidario. Agradezco mucho su atención y agradecemos a nombre de la SEP el trabajo realizado por el Coneval. Muchas gracias. Nosotros también agradecemos al doctor Juan Ramón Flores por su presentación y las palabras que acaba de dirigirnos. Ahora cedo la palabra al doctor Guillermo Cejudo, quien nos compartirá algunas reflexiones finales sobre la evaluación. Muchas gracias por estas palabras, esta reacción al documento y esa posición de la SEP. Creo que eso permite que en breves minutos yo pueda comentar tres cosas. Uno es algo que me parece muy destacable del proceso evaluativo cuyos resultados se están presentando ahora. Como ya lo comentó el secretario ejecutivo, este es un proceso que ha sido de extrema cercanía entre los equipos técnicos de la SEP y el equipo encargado de Coneval. Esto ha permitido un flujo de información que me parece sienta un estándar muy importante para el trabajo entre Coneval y las dependencias en general. Eso muestra la importancia de algo que en Coneval creemos firmemente, que es la evaluación con dos vías, con dos lógicas. De la mano con los encargados de los programas, con los decisores, con los agentes que diseñan e implementan los programas. Por eso también poder haber realizado la encuesta y recogido la información de las comunidades educativas, de los docentes y de los operadores fue crucial. Pero porque eso significa que las preguntas que se van planteando, la forma en la que se va procesando la información y el flujo de regreso, pues es mucho más ágil y además es más pertinente. A mí me parece que es una muy buena señal que en el proceso hayamos podido desde Coneval compartir ya algunos de los hallazgos, algunas de las preocupaciones y algunas de las ideas y propuestas, de forma tal que no tuviéramos que esperar a un cierre formal de proceso o a la publicación de un documento para que esa información sea útil. Creo que eso, de nuevo, siento un muy buen estándar para la forma en la que las evaluaciones pueden realizarse cuando hay esta colaboración cercana. Lo segundo, y esto que Juan Ramón acaba de decir me parece importantísimo, y es lo crucial que significa ir
adecuando las estrategias, los flujos de información y también la transparencia de las decisiones conforme se van moviendo lo que ocurre. Creo que el punto de partida que nos contaba se parece lejano, pero creo que todos y en muchas áreas de política la pandemia nos tomó así. Es decir, exigió de los gobiernos una capacidad de reacción imprevista, exigió de los gobiernos una capacidad de tomar decisiones, implementarlas y luego ir sobre la marcha aprendiendo y corrigiendo para poder reaccionar. Pero quiero enfatizar algo y creo que a manera de cierre es pertinente. Así como no podemos pensar que la pandemia es un hecho del cual solo podamos hablar en el pasado, el regreso a clases tampoco es un proceso que podamos pensar como ya concluido, ni el despliegue de herramientas tecnológicas para el aprendizaje como algo que ya ocurrió y ha dejado de ser relevante. Por el contrario, creo, y como lo ha dicho José Nabor, nuestro secretario ejecutivo, de manera muy clara, la información que está contenida en estos documentos seguirá sirviendo para tomar decisiones, seguirá sirviendo para poder ajustar el despliegue de herramientas tecnológicas para el aprendizaje, la toma de decisiones para seguir contando con información y reaccionando a las nuevas necesidades que el regreso a clases, el abandono educativo y el rezago en los aprendizajes demandarán. Y de manera crucial, y yo con eso cierro, creo que hay algo que en estas palabras que nos ha compartido y en general en la posición de la SEP y en el Consejo hay un elemento común que me parece que vale la pena destacar y es el compromiso por terminar de cerrar las brechas enormes que existen en el ejercicio real de los derechos. Esas brechas no son consecuencia de la pandemia, esas brechas no son consecuencia de una política pública, son brechas estructurales, reforzadas sí por ciertas decisiones, por ciertas condiciones recientes, reforzadas por huecos y políticas, pero que tienen que ser el faro que guíe las decisiones. A mí me parece que la información que se está poniendo a disposición de todos y todas el día de hoy alimenta las discusiones que podemos tener sobre cuáles son esas brechas, pero más importante, sobre cómo pueden tomarse decisiones para empezar, para continuar en el proceso de cerrarlas y asegurarnos que ninguna niña, ningún niño, ningún adolescente en México está viendo vulnerados sus derechos o comprometiendo su futuro por no tener acceso a una educación de calidad, que cumpla con los estándares constitucionales y que cumpla con lo que todos y todas esperamos de nuestro sistema educativo. Así que ojalá que esta conversación pueda seguir hacia adelante, ojalá que esta información sirva para la toma de decisiones y ojalá que haya nuevos motivos para trabajar juntos SEP y Coneval. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Guillermo Cejudo por sus comentarios. Finalmente, y a manera de cierre de este evento de presentación, el doctor Nabor Cruz nos dirigirá algunas consideraciones finales sobre la evaluación. Muchísimas gracias, Carolina. Pues en realidad, de nueva cuenta, en primera instancia, agradecerle a todos los que nos acompañaron de manera virtual a este evento. Obviamente, reitero el agradecimiento al doctor Juan Ramón Flores Gutiérrez, director de Comunicación Social de la SEP, por emitir estos comentarios a nombre de esta institución. También a otros colegas que nos acompañan. Muchas gracias. En general, me parece que con esta evaluación el Coneval refrenda su mayor interés de proporcionar evaluaciones y análisis en torno a las políticas públicas, políticas sociales en el país. Claramente, este tema de la educación es uno de los tópicos relevantes en nuestra agenda permanente de investigación. Como ya lo mencionaba el doctor Guillermo Cejudo, consejero académico del Coneval, este tema nos interesa y de hecho vamos a comenzar otro análisis con la propia SEP en cuanto a la educación cultural, bilingüe. Ya empezamos pláticas con ellos, con algunas otras instancias que también converge el INPI y otras instituciones. Y en ese sentido, con este tipo de documentos, con este tipo de análisis, reitero, Coneval refrenda su posición de
de otorgar, de elaborar, generar y otorgar información relevante y oportuna, en este caso, para el gobierno federal, muy puntualmente para la Secretaría de Educación Pública, pero que también es información útil para todos los agentes involucrados. En este caso, muy puntualmente, consideramos que este análisis, esta información puede ser revisado por los docentes, maestros, maestras que claramente han hecho un esfuerzo muy relevante en el contexto de la pandemia, pero también por los propios padres de familia. Me parece que en un ámbito tan importante y que claramente determina el destino y el futuro de un país en cuanto a movilidad social y también en cuanto a escenarios de mayor accesibilidad a crecimiento y desarrollo socioeconómico, la educación es un tema fundamental. En ese sentido, y con esto concluyo, Coneval el día de hoy ofrece estos dos estudios que consideramos son oportunos y relevantes y cruciales, dada la coyuntura que nos ha dejado la pandemia por COVID-19. De nueva cuenta, muchísimas gracias por su atención. Muy buen día a todas y a todos. Gracias, doctor Nabor Cruz. Pues bueno, a nombre de las y los investigadores académicos y del secretario ejecutivo del Coneval, agradecemos su asistencia e invitamos a las y los asistentes de este evento a consultar los resultados de la evaluación que ya se encuentran disponibles en la página de internet del Coneval. Gracias por su atención y buenas tardes.